Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Chile. Buena. Esa palabra es como decir bueno. Me llamo Raquel y voy a ser su taxista hoy. Ahora estamos en la ciudad capital Santiago y vamos a su hotel, la Plaza El Bosque Ebro. Puedo compartir alguna información para que ayudar su viaje. Aquí tenemos el peso chileno del Banco Central de Chile. El tipo de cambio entre el peso aquí y el dólar estadounidense es 600 a 1. Las denominaciones de las monedas son 500 y 1, 2, 5, 10 y 20 miles. Los tres colores de nuestra bandera son rojo, blanco y azul, con una estrella blanca. La bandera está conocida como la estrella solitaria. Blanco es una representación de la nieve en los Andes, rojo es para la sangre de la independencia y azul es para el cielo y el océano Pacífico. En términos de geografía, Chile está rodeado inmediatamente por tres países. Son Bolivia, Paraguay y Argentina. En los Estados Unidos, el país pasaría de la Bahía Hudson por Cuba. Es un estrecho y gran pedazo de la tierra en la Sudamérica. Aquí los chilenos les gusta mote con huesillo, la bebida nacional. Es una bebida dulce sin alcohol de los melocotones y es muy popular, especialmente durante los días calurosos en el verano. También hay un dicho popular para nosotros que dice, más chileno que mote con huesillo. Aquí disfrutamos comer las frutas, pero el plato típico es el pastel de choclo y es como una cazuela. El plato tiene carne, cebollas picadas, pollo, aceitunas y un huevo duro. Encima del plato en capas hay maíz y albahaca cocido en el horno. El baile nacional es la cueca. Es muy popular durante las celebraciones de independencia. En Santiago hay tres formas más comunes. Es el estilo de campesino, salón de baile y la cueca brava. Es un baile con un compañero y al fin los bailadores se besan detrás de un sombrero para el desempeño. La fiesta de Patrias es una celebración del proceso de independencia en 1810. Es conocido como 18 porque el día es el 18 de septiembre. Durante el día, los chilenos celebran por muchos días, casi una semana. Hay desempeños del baile cueca, los rodeos y desfiles por las calles. Es muy común que los campesinos lleven un poncho de lana o seda. Para los festivales, los ponches son de color rojo, negro y blanco. Durante el año, la chapulla es un sombrero de los vaqueros para los hombres. Las mujeres llevan una guasa, un vestido tradicional con una falda larga y un diseño de flores. Pablo Neruda ganó el Premio Nobel de Literatura por su poesía. Su famoso trabajo, 20 poemas de amor y una canción desesperada, compara su amor de las mujeres a la naturaleza. Después de muchos años como un poeta, él finalmente ganó el premio en 1971. Aquí usted necesita saber unas palabras muy comunes. Por ejemplo, bacán y la raja son otras maneras de decir increíble o fantástico. El dicho buena onda significa buena o una actitud positiva. Taco se refiere al tráfico pesado. Yo digo esto cuando hay tantos coches en las calles y es difícil de manejar. En este país, la proximidad entre las personas es menos que en los Estados Unidos. Es completamente normal para no tener mucho espacio entre personas durante una interacción. Para los chilenos, ser educado es muy importante. Un gesto grosero de dar un chasquido de mano abajo de la barbilla es una manera de decir, no me importa. No debe hacer eso. En el sur de Chile, 85% de la población indígena es parte del grupo precolombino, los mapuches. Hay evidencia que los mapuches han existido en Chile y Argentina desde el año 500 a.C. Y ahora, ellos son 9% de la población total. La mayoría de los chilenos son productos de relaciones mestizos, por eso muchos no identifican con un grupo racial, pero solo como chilenos. La identidad racial es más fluida porque la idea no es tan importante para la gente. Hay personas de sangre indígena, europeo o un tipo de una combinación. La historia de las personas empezó con la conquista de Chile por los españoles. Diego de Almagro es conocido como el primer europeo a llegar a Chile.
Por los años, los españoles vinieron al país para el oro, la naturaleza y colonizar las personas. Durante su viaje, debe ir al Cerro San Cristóbal en Santiago. El cerro está rodeado por piscinas, un parque, un jardín y un zoo. En la cumbre hay una dedicación a la Virgen María con una estatua de 22 metros de la Inmaculada Concepción. También hay una capilla para la misa. Es una destinación muy popular para los turistas y los chilenos a visitar. La Catedral Metropolitana de Santiago es el centro de la Iglesia de Santiago y está en la Plaza de Armas en la capital. Por muchos años la catedral ha sobrevivido muchos temblores por el tiempo. Hay misa cada día y entrar a la catedral es una buena oportunidad para escapar al caos de la plaza para un minuto de tranquilidad. Los chilenos están muy orgullosos sobre la tasa de alfabetización en el país. La habilidad de leer y escribir es 96% la más grande en Latinoamérica. Es un resultado de una reformación que le hizo la escuela obligatoria para los estudiantes que tienen 6 hasta 18 años. Las costumbres de Chile, especialmente los festivales y días especiales, están muy conectadas a la religión. La fiesta de la Terrana está celebrada cada 16 de julio al norte del país. Es para la patrona madre de Chile, la Virgen de Carmen. El festival coincide con un festival de los indios para su madre patrona Pachamama, la diosa de agricultura. Algo interesante sobre los chilenos es que ellos comparan a alguien a un animal. No es algo de ofensiva, pero más como una expresión de cariño. Por ejemplo, ¿está pensando del chancho? No es una comparación al cerdo. Es decir, que alguien está se divirtiendo. Echando la yegua es para alguien que relaja después de una actividad fatigosa. La isla de Pascua está en el sureste del Océano Pacífico, afuera de la costa de Chile. La isla se considera parte del país por el hecho de anexación en 1888 y es un territorio especial de Chile. En la isla hay más de 800 estatuas monumentales de piedra. Las estatuas son de las cabezas o cuerpo de la cabeza de una familia que había muerto. Según el libro de Guinness de los récords mundiales, la piscina del San Francisco del Mar Hotel en Algarrobo, Chile, es la piscina más grande en el mundo. La piscina es más de 1 metro de largo y puede mantener 250 millones de litros de agua. La atracción chilena trae turistas del país y del resto del mundo cada año. Entre las dos montañas de Andes y Chile, hay el desierto de Atacama. Es el más seco del mundo y el único lugar que recibe menos lluvia de los desiertos polares. En el centro de la meseta ha habido periodos de 4 años sin la lluvia. Ahora estamos en la media de un cambio de presidentes. El multimillonario conservador Sebastián Piñera va a tomar la oficina el 22 de marzo después de ganar la elección en diciembre. Él es parte de un cambio en la Sudamérica hacia unos oficiales conservadores. Él va a servir como líder hasta el año 2022. ¿Disfruta el tiempo en Chile? ¿Cómo fue su estancia al Plaza del Bosque Ebro? Es lo mejor de lo mejor, ¿no? Gracias por su visita a nuestro marino en nuestro país bonita. Yo deseo que usted tenga un vuelo seguro del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de la aerolínea LATAM. Otra vez, yo deseo que usted disfrute Chile y las vacaciones. Ha sido un placer ser su taxista. Por favor, visite otra vez. Con su experiencia y conocimiento del país, usted es más chileno que mote conocido. Hasta luego.